El público estará seguramente interesado, pero querrá ejemplos más claros. El libro se compone de una serie de capítulos con eventos de la historia de México, desde la conquista, etc. ¿Por qué no escoges 2 o 3 para ejemplificar, como lo has hecho en tu libro, lo quieres decir? A ver, ¿cuál es el primero que escoges? Hecho de la historia de México que ha sido distorsionado o mistificado. Bueno, Mientras más, perdón, que claro, soy yo, claro. es un gran comunicador además, los dos tienen años en la televisión, pero que nuestra gente entienda con mayor claridad, perciba de bulto, digamos, lo que estamos diciendo. Bueno, a mí me parece que uno de los... Yo empezaría con Cortés, es decir, en la historia se enseña que casi que somos los herederos exclusivos de los indígenas, de los pueblos indígenas, pero sigue siendo La eso mezcla una... de razas, ¿no? Y sin embargo, los vencidos, para poder eso. entender, no, pero en realidad somos, ahí viene el tema del mestizaje, somos producto de las dos culturas, del choque de culturas, del encuentro, y étnicamente y culturalmente, venimos, y se dice, nos conquistaron, y se dice la identificación. Pero nosotros nos identificamos con los indios, nada más eso. Me lo preguntaban mucho cuando yo estaba en Naciones Unidas, los embajadores africanos. Sí. ¿Por qué ustedes dicen nosotros los indios? Sí. Y un día un ministro de Relaciones, Castañeda, padre rubio, alto de 2 metros, de ojos azules, un ministro que era historiador, le dijo, ¿usted también es indio? Le dijo, yo también culturalmente. Es decir, es bueno que nos identificamos solo con los indios, y aquí está el autor de un gran libro sobre el mestizaje mexicano. ¿Esa es una mentira o es una reivindicación histórica de estar con los pobres? No, yo creo que eso distorsiona un poco la comprensión de lo que somos, y muchas cuestiones como el racismo que ahí siguen, y que sigue, bueno, y que los liberales también lo eran, ¿no? Eso se ha escondido, porque dificulta precisamente poder entender parte de la idiosincrasia mexicana, que es producto de esos dos culturas, esas dos civilizaciones, y del choque, no de cada una por separado, sino del choque, que a su vez permite entender... Choque y destrucción. Sí, claro, choque, no destrucción, imposición, por supuesto. Pero eso también permite entender, por un lado, el orden virreinal, del cual yo sostengo y muchos también sostienen, no hemos salido completamente. Es lo que más me gustó de lo que leí tuyo. Y entonces creo que asociado a eso viene también la interpretación de la historia desde los momentos de la independencia, donde precisamente los criollos, Hernán Cortés, defínemelo, ¿cómo? Yo diría que es un padre. ¿Qué es Hernán Cortés? Yo creo que es un padre de la nacionalidad mexicana. Eso puede ser. Es un tipo muy inteligente, muy aventurero, muy valioso, con las ideas de su tiempo. Pero simboliza, digamos, el inicio de la nacionalidad mexicana, si entendemos a la nacionalidad como compuesta por las dos civilizaciones, no solamente por los indígenas. Por razón el mexicano es tan maternalista, y puede ser, exactamente. A su madre la Malinche. Sí, porque se sintió despreciado en algún momento, eso lo trataba Octavio Paz y lo han tratado otros. Se siente de alguna forma vejado, despreciado, es el padre violador, es el padre golpeador, se puede decir, simplificando las cosas, al cual entonces, la violencia interfamiliar viene de Hernán Cortés. Yo digo que sí. Es una violencia interhistórica. Yo digo que sí, al grado de que se le desconoce precisamente como alguien que ya no permite entonces incorporarlo para la comprensión de lo que somos. El estudio de Hernán Cortés es algo muy importante, no para que sea bueno o malo. El libro de José Luis Martínez es importantísimo. No con los laudatorios y todo, porque es un personaje extremadamente interesante. Desde luego es un gran vencedor. Desde el mundo se le ve como un gran conquistador, un personaje legendario de la historia. Y aquí le tenemos grandes reservas, pues el que llegó a pegarnos. Pero sí hay que llegar a una comprensión. Las ideas de su tiempo lo llevaron a eso, la misión que traía, la concupiscencia, todo. No lo estoy defendiendo como un ser moral, pero como personaje militar, pues perdóname, le resumba. Y eso, como tú dices, no disminuye, sino engrandece la figura del emperador Cuauhtémoc, por favor. Sí. Es que no son incompatibles, y así es. Esa es la forma maniquea de presentar la historia, en donde si le reconoces algo a uno, quiere decir que estás demeritando al otro. Pues no tiene que ser así. ¿Tú ves igual esto? Mira, yo creo que eso es uno de los orígenes, una de las razones por las cuales
la sociedad mexicana tiene una buena dosis de esquizofrenia. Esta historia oficial cuasi indigenista, si no es que le quitamos el cuasi, ¿no? En donde efectivamente en los libros de texto... Estamos en un templo en indigenismo. Se exalta a las civilizaciones prehispánicas, se exalta al indio. Antes del debate, porque no lo menciona, el debate entre Vasconcelos y Gamio, cuando Gamio le pide dinero al secretario de Educación para el indigenismo, y le dice, para el indio muerto te doy lo que quieras, para el indio vivo ese hay que integrarlo a la nación, ¿no? Eso, hoy tenemos en México eso, una educación oficial indigenista y una praxis social un indio muerto, pues claro, entonces ganó Vasconcelos, sí. Un indio muerto que merece todos los monumentos. Y el indio vivo, el mayor de los desprecios y de la discriminación. Ese es muy buen punto. Y ese es lo que vivimos en México. Pero no es esquizofrenia, es terrible hipocresía. Sí. Es el mexicano que le llmo yo, ¿no? Con J mayúscula. Es decir, es esta contradicción entre el discurso y la realidad. Nosotros los mexicanos no tenemos ese nivel que Freud le llamaba el preconsciente, ¿no? Que es la intersección entre el consciente y el inconsciente. Entonces estamos desvinculados. Nuestro discurso histórico es indigenista, es de exaltación al pasado, desde el patriotismo. Pero el indígena lo tenemos. Pero el indígena lo tenemos, pero no solo eso. Sigue habiendo racismo en México hoy. Más que nunca. Racismo y discriminación. A contrapelo de una historia oficial de libro gratuito indigenista. Eso es importante. Eso es una contradicción esquizofrénica. Y lo que pasa es que los niños reciben las clases de historia como la verdad. Es bueno que les exalten al oprimido, sí. Eso es bueno. Pero no que lo bueno es que por un lado, incorpora una visión equilibrada de los dos componentes. Y por otro, es esquizofrenia de lo que se enseña frente a la realidad. Que yo lo que digo es, el niño recibe como la verdad que sostienen sus maestros, que sostienen sus padres en la casa, lo que le están enseñando de historia. Pero además corresponde a la educación de los padres. Sí, desde luego. Entonces, este divorcio que se puede ver en los libros de texto entre la enseñanza y la realidad, después, ¿por qué nos extrañamos que también hay ese divorcio en la vida política, por ejemplo? Claro. Es decir, ahí se están formando a los ciudadanos. En las escuelas se están formando a los ciudadanos. Si tú les estás enseñando, digamos, este divorcio, esta esquizofrenia entre realidad y discurso, ¿cuál sería eso se va a reflejar. ¿Cuál sería? Esta es la conquista, que es obvio. Tu tesis que yo sostengo, 3 siglos de conquista que no hemos superado. No, la colonia no la hemos superado. En el racismo, en el autoritarismo, esa es parte de los métodos en la históricos, desigualdad. Que con la independencia y quizás que después con la reforma. Enormes esfuerzos que todos han fracasado. Ahí, al final hablamos un poco de lo de la violencia, que ahí tengo algunas. Pero ¿cuál sería el otro? Bueno, el otro tiene que ver con otro eso. Episodio. Mira, la propia independencia, ¿no? Que se presenta de alguna manera como que la consumación en 1821 es la continuidad natural del movimiento de Hidalgo. ¿No es cierto? Así lo quiso presentar Iturbide mismo, ¿no? Él mismo pero dijo. Esa es la tez panista. Pero el libro yo de creo texto que no tanto. Yo creo que en el libro de texto no se hace la diferencia. El abrazo tanto. a Escatem. Sí, es que de pronto hay mucha gente, precisamente a partir de ello, que no siente que son dos movimientos distintos y que precisamente si el movimiento de Hidalgo y sobre todo Morelos intentaba no solamente la independencia, sino hacer una revolución social en términos de desmontar el orden virreinal, precisamente quienes hacen la independencia en 1820 y 21 es para preservar el orden colonial porque sentían la amenaza desde España, ya con la restauración de la Constitución de Cádiz. Eso es lo que motiva a Iturbide y a los demás realistas y a los españoles que estaban detrás de él, y a la iglesia y al alto clero que estaba detrás de él, dice, oye, mejor si cortamos el vínculo con España porque de ahí nos va a venir el cambio que estábamos impidiendo o que logramos impedir a través de un triunfo militar en el movimiento insurgente. Ellos se levantan contra la España liberal. Así es. Y restauran la España conservadora aquí. Bueno, pocos adultos, que no se les diga eso ya de adultos, lo entienden y entonces de nuevo empieza la falta de comprensión de lo que de ahí viene, es decir, de ahí viene la lucha entre liberales y conservadores, lo que no se puede entender si no se tiene este asunto muy claro. Es que no es ir en contra de la necesidad histórica de los mitos, es humanizar los mitos, si se vale la expresión. Y racionalizarlos. Racionalizarlos. Mira, yo recuerdo cuando llegué a Oxford a estudiar, como buen mexicano, me llamó mucho la atención la forma en que ellos entienden su historia.
y cómo sus personajes históricos, a los que ellos consideran positivos, que tienen ese saldo positivo, que los consideran héroes, de los buenos, les critican y se burlan de ellos y se ríen de ellos también. Sí, también es una nacionalidad mucho más consolidada. Ah, pero qué diferencia. Eso es lo que tenemos que hacer en México, sin dejar de admirar a nuestros héroes. Vamos humanizándolos, hombre. Yo me acuerdo cuando empezaba a oír a mis maestros de historia, de repente hablar de Enrique VIII, y burlarse de él, claro, y reírse. Enrique VIII es un personaje, ¿verdad? Y reírse. ¿Cuántas mujeres tuvo Enrique VIII? Pero y luego de Cromwell también. Y se empezaban a burlar, y se burlaban, pero terminaban la clase y decían, pero mira lo que hizo en la historia, ¿eh? Entonces, a final de cuentas, decían, el saldo es positivo. El señor merece estar en el lado de los héroes. Pero era un hombre con virtudes y defectos. Y te dicen los defectos. Y nadie te sorprende. Imagínate un niño de estos, al que le dicen que su héroe es impecable, que es Dios. El día que lee un libro en donde se da cuenta que ese héroe, que le habían dicho que era perfecto, cometió un error grave en su vida. Bueno, se mete en un conflicto. Entra en un conflicto cognoscitivo, mano. ¿Por qué no se lo decimos desde el principio? Sí, sí. Su saldo es muy favorable. Que comenzara, todos los personajes de la historia son hombres, son seres mujeres, humanos. Son seres humanos. Sí. Ahí hay una cita que haces de Lorenzo Meyer, creo, que me parece muy interesante. Dice, finalmente los grandes héroes de la historia eran políticos. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del ciudadano frente a los políticos? El escepticismo. Y la crítica. Y la crítica. La crítica constructiva. Entonces está bien, democrática. porque mira, también eso nos repercute al revés. Tú haces un trabajo en no digo que no sea perfecto, al contrario, que soy profundamente imperfecto, ni soy un personaje de la historia, pero he hecho mis cosas. Y entonces dicen, bueno, a fulano hizo, sí, pero se echaba sus copas, sí, pero... Claro. Pues sí. Pues son humanos, claro. Pues sí. El otro día me dio un beso ahí en el besódromo. Yo trato de mistificarme, no me considero un personaje histórico, para que me vean como soy, de carne y hueso, ¿no? Con mis vicios, con mis pasiones, y como tú dices, al final se me juzgue por lo que hice. Pues sí, ahora, si soy un corrupto, si robo el dinero del pueblo, pues ya es otro problema, ¿sí? Mira, yo te repito la frase que a mí me parece fundamental. El mejor homenaje que se le puede hacer a un gran hombre es demostrar que fue grande sin dejar de ser hombre. Perfecto. Vamos a un corte, ¿no?